En conferencia de prensa, la bancada de Morena en el Congreso celebró la victoria en las elecciones pasadas, ganando 4 de 6 gobernaturas, a pesar de los ataques opositores, intentos de fraudes y el uso ilegal de la fuerza pública. Buenos días a todas y a todos los representantes de los medios de comunicación. Miren, ustedes me encargan que haga una presentación de los resultados a la vista de nosotros para compartirlo con ustedes de esta pasada jornada del 5 de junio en 6 estados de la República. Lo primero que hay que decir es que participaron 2 bloques de partidos aliados que pues dividen al país en 2 tercios por un lado, un poco más, y 1 tercio por otro lado. Desde Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México, empezó la polarización. Y creo que terminó hace como un año con la firma de ese convenio entre 3 partidos que se unieron precisamente para estar en contra del presidente y del partido que respalda al presidente y de sus aliados. Ahí se firmó la polarización. Esos 2 bloques compitieron. Uno de ellos fue opositor en los 6 estados. Fue opositor Morena y sus aliados en Quintana Roo, en Hidalgo, en Oaxaca, en Tamaulipas, en Durango y en Aguascalientes. El partido del gobierno es la otra coalición que compitió en elecciones locales, no fue una elección federal, en donde de manera importante quien pudo intervenir ejercitando acciones penales, persiguiendo, encarcelando diputados federales y locales, abriendo expedientes, pagando movilizaciones y con todas las prácticas que son conocidas, son los gobiernos locales. El gobierno federal ahí no intervino por 2 razones, porque hay una orden de quien manda en el gobierno federal de no intervenir, y 2, porque no se puede. Miren, tengo unos datos muy interesantes que les voy a compartir. Si pudieran anotarlos, miren, si hay una muestra de participación de ciudadanos en donde refracte lo que podría ser el morenismo más acendrado, el López Obradorismo que asiste sin ningún motivo más que respaldar al presidente, pues fue el ejercicio de la revocación de mandato del año pasado. Y fíjense que las cifras de participación en la revocación de mandato están muy por abajo del padrón de beneficiarios únicos de los programas sociales. Y las cifras de los partidos que la coalición que llamamos Juntos Hacemos Histórica, ahora el 6 de junio, también están muy por abajo del padrón único de beneficiarios de los programas sociales. Fíjense nomás, en Oaxaca, 671,000 participaron en la revocación de mandato, y la votación y el programa de bienestar social en su padrón es de casi 2,5 millones de personas. Eso evidencia que no hubo ningún empuje, ninguna manipulación, ninguna presión para que los beneficiarios de los programas sociales participaran a favor de algún partido. En Aguascalientes, la revocación de mandato, el año pasado asistieron poco más de 84,000 personas. Ahora la coalición Juntos Hacemos Historia sacó 162,000 votos y hay 232,000 en el padrón de bienestar social. Pues quiere decir que aquí sí votaron algunos más, pero votaron por el PAN, porque quisieron hacerlo, porque los programas sociales son universales, porque son para todos, porque no tienen ningún sesgo, ni condición, ni límite alguno que los vincule con partido. Es más, están en la Constitución. Quien pudo haber participado operando las policías, las agencias locales en contra del partido de oposición que fue Morena y sus aliados, pues ser los gobiernos locales, particularmente el de Tamaulipas, en donde hubo acciones verdaderamente arbitrarias, y más que eso. Igual en Durango e igual en Aguascalientes, donde me consta, había persecución física de las brigadas de los promotores
de los partidos aliados a Morena y desde luego de Morena. ¿De quiénes eran? Pues de quien pueda hacerlo en los estados, de los gobiernos locales. De tal manera que esa versión de que hubo intervención del gobierno federal, pues se cae con estas cifras, y al revés, la buena lógica dice que quien pudo haber intervenido y lo hizo son los gobiernos locales a favor de los partidos oficialistas en estas 6 elecciones locales. Miren, Morena no perdió ninguna elección, ganó 4, que no tenía, que eran 2 del PAN y 2 del PRI. El PRI, coaligado con otros partidos, con votos adicionales, principalmente el PAN, retuvo o medio retuvo Durango. Y el PAN ganó Aguascalientes aparentemente, falta lo que digan los tribunales. Entonces, no es 4 de 2, es en la suma 22 de 30, 22 de 30. 22 de 30 elecciones que van hasta ahora de gobernadores. Del 18 a la fecha, Morena y sus aliados han ganado más de las 2/3 partes de las elecciones de gobernadores. Esas son las cuentas. Falta lo que digan los tribunales en Aguascalientes y en Durango. No sé si en otro estado, pero hay muchas razones para defender resultados donde Morena y aliados ganaron, y hay muchas razones para poner en tela de duda ante los tribunales en aquellos estados donde aparentemente la oposición ganó. Esas son nuestras consideraciones, a juicio de ustedes. Bueno, yo quiero empezar por lo primero. Y lo primero y lo claro es que ganamos. Eso es indiscutible. Aunque otros salgan a festejar para que no se note su tremenda derrota y digan cosas que no tienen sentido. Efectivamente, como ya aquí muy bien lo dijo el diputado Robledo, Morena ganó. ¿Por qué ganó? Porque nosotros éramos oposición en esos 6 estados. Ninguno de esos era de Morena. Eran unos del PRI y eran otros del PAN. ¿Quiénes perdieron? El PRI y el PAN. Ganamos nosotros, ganó Morena. Y de esos 6 ganamos 4. Ellos no ganaron, mantuvieron, y quién sabe, porque hicieron suerte de todo tipo de tropelías, de atropellos, de trampas, de manejos sucios. Mantienen 2, una el PAN y otro el PRI. Pero si vemos el histórico que llevamos, ustedes podrán ver que Morena lo único que ha ido es ganando, ganando y ganando, y que cada día ganamos más. El próximo año tendremos 2 elecciones, Coahuila y Estado de México, y las vamos a ganar. Desde ahorita les aviso, las vamos a ganar. Eso es un hecho indiscutible. Y llegaremos, hoy estamos gobernando más del 72% de la población mexicana. Ya con lo que se logró, estaremos gobernando más del 72%. Con lo que vamos a ganar el próximo año, pues llegaremos a las elecciones casi con el 80% de la población gobernada. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo primero es que el presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo un espléndido gobierno. Y como aquí ya también se dijo, que gobierna para todos, que nosotros no hacemos lo que hacen los otros, somos un partido diferente, definitivamente, y gobernamos distinto. Por eso nosotros no condicionamos los votos, por eso no hacemos lo que hacían antes, porque de eso nos cansamos, y porque eso es lo que estamos cambiando en este gobierno. Y obviamente los gobiernos de Morena son mucho mejores. Hoy Morena tiene 20 estados, gobierna 20 estados con estas elecciones, ya gobernará 20 estados, más 2 de coalición, que es San Luis Potosí y Morelos, pero Morena tiene ya 20 directamente. ¿Qué población estaríamos hablando para 2022? 72.045.665, nada más. Pues hagan cuentas, hay que decirle pues al presidente del PAN que parece que no pasó aritmética, o sea, no digo matemáticas, porque eso nada más es de sumar, no requiere mayor cosa. Entonces, que no engañe más a sus votantes, porque también sus votantes creo que están cansados de ellos, porque sus votantes
votaron por Morena en los estados que ellos gobernaban. Lo que quiere decir que ya están despertando los panistas y que ya no creen en los panistas. Por eso es que gana Morena. Eso es una realidad absoluta. Simplemente en esta elección, la suma de votos, no la suma de votos, la suma de los estados que ganamos son más de 12.601.000 pobladores. Pues que se ubiquen, de verdad, a mí me da a veces penita de la buena, porque hacen unos papelotes, pero tremendos, tremendos. Yo digo, ¿quién les puede creer? Veo a Marco Cortés en los spots, y yo quiero que me aclare si no es socio de la empresa de las celdas solares que tanto promociona, porque en Aguascalientes hicieron un fraude descomunal, compraron las luminarias al triple de precio, hicieron una supuesta instalación que todavía no instalan nada y que costó como 10 veces más que lo que está costando la de Sonora, y la de Sonora va a tener una cobertura mayor y ya está trabajando. Entonces, yo digo, usa los tiempos oficiales del PAN también para hacer negocios, porque tristemente eso es el PAN, un espacio donde todos creen que la política es para hacer negocios. Nosotros estamos en contra de eso. Nosotros creemos que tenemos que trabajar para servir a la población. Y creo que pues, las elecciones que acabamos de tener muestran muy claramente, por los porcentajes de la votación, pues que la preferencia por Morena es tremenda, tremenda, de verdad. Pues hay que verlo, miren, Hidalgo, nada más decir que Julio Ramón Menchaca gana con el 62% de la votación, Salomón Jara en Oaxaca con el 60% de la votación, Mara Lezama con 56% de la votación. No traigo aquí el dato de cómo quedaron los segundos lugares, por cierto, pero voy a decir que en el caso de, por ejemplo, de Quintana Roo, pues la que quedó en segundo lugar está casi al 30%, pero ya cuando se termine el conteo yo creo que va a quedar como en el 25%. Entonces imagínense la diferencia de las preferencias. Y Américo Villarreal, el 50% con todas las porquerías que hizo el truculento y el gobernador, que se pintan solos para hacer cosas terribles, porque tienen manipulado, no debería yo meterme en eso, pero voy a decirlo porque no puedo evitarlo, al Congreso local para que voten, que no lo quiten y lo lleven a donde lo tendrían que llevar, que es a la cárcel. Y ellos no pueden manipular porque las leyes federales están por encima de las locales, pero estos como no respetan, quieren manipular. ¿Cuánto dinero hay ahí de por medio para que hagan una cosa así? Ahí se las, así como dice mi presidente, ahí se las dejo de tarea para que le investiguen, porque no tiene lógica lo que están haciendo. Entonces, la verdad, nada más hay que ver las cuentas, nada más hay que ver los números. Morena sigue arrasando, sigue ganando, sigue haciendo un espléndido trabajo, y hay que felicitar a Morena por los triunfos que ha tenido, porque definitivamente ganar de 6, ganar 4, las más pobladas, pese a los trucos, y digo en el caso de Tamaulipas, porque en otras hay gente decente, en otros estados. Entonces, por favor, pues que tome un curso de aritmética elemental. Y si quiere que yo le ayude con las cuentas, con mucho gusto le doy una capacitación que mucha falta le hace. Pero que ubique de una vez por todas que Morena sigue ganando. Vamos a llegar al 2024. A lo mejor voy a decir qué estados van a estar, y eso porque las elecciones fueron posteriores. ¿Cuáles van a tener el PAN? Pues Chihuahua, Querétaro y Guanajuato. Aguas si es que fuera así, ¿no? No, porque Yucatán se va a votar y la vamos a ganar en el 24. Eso es lo único que va a tener el PAN. Todo lo demás va a ser absolutamente Morena.
y estoy segura que como Guanajuato se vota en el 24, después de toda la inseguridad que hay en Guanajuato, que es el peor estado en temas de inseguridad, los panistas de Guanajuato también votarán por Morena, no me cabe la menor duda. Entonces, solamente los que ya están, porque se eligieron en otro momento, de otra manera no. Esto muestra que a los traidores a la patria se les pasa la factura, que a los que han votado en contra de la población, que a los que recibieron sus maletitas por haber aprobado esa reforma energética del pasado y que defienden porque pues, estaban pagados, ¿qué más podían hacer? Entonces, y uno de ellos en la cárcel, pues creo que se las están cobrando, ¿no? Y que pues los narcogobiernos ya no van a seguir funcionando, porque ya los panistas no van a gobernar más, porque Morena es diferente y porque tenemos al mejor presidente de la República y porque Morena está haciendo un extraordinario trabajo. Así que, punto final, ganamos. ¿Es cuánto? No estamos de acuerdo con esa resolución si es que se dicta como puede ser, como presume usted. En la Cámara de Diputados recibimos esa sentencia hace unos meses y no estamos de acuerdo en que pueda cumplirse por varias razones. Primero, porque el periodo de la Comisión Permanente anterior fue muy corto. Segundo, porque no hay competencia del Tribunal Electoral para interesar asuntos internos del Congreso. El Tribunal Electoral cree que su competencia se deriva del verbo elegir, pero no es así. La elección del presidente de la mesa directiva en cualquier Cámara no se podría impugnar ante él, tampoco una comisión, tampoco la elección de un ministro de la Corte por parte del Senado. Es una elección, pero no es competencia del Tribunal Electoral. Me parece que esa sentencia del Tribunal Electoral debe circunscribirse a las elecciones que le correspondan, que son, pues la que conocemos, sin duda todo mundo, organizadas por partidos, por autoridades electorales y por ciudadanos que sirven para constituir al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, nada más, nada más. Creo que esa resolución del Tribunal Electoral no es obedecible, que viola el artículo 133 constitucional. Creo que hay una reforma que hicimos a la ley de medios de impugnación en donde es improcedente ahora que cualquier legislador o cualquier otra persona pueda impugnar ante el tribunal actos internos, parlamentarios, colegiados, así se elija por cédula, por votación nominal o como sea, en cualquier caso, de asuntos de las dos cámaras. No estamos de acuerdo con esa resolución, viola la Constitución. Bueno, yo le comentaría que eso apenas va a entrar a estudio, está en estudio porque el presidente mandó la iniciativa, se está estudiando en la comisión, se van a hacer foros abiertos para escuchar todas las opiniones en donde usted estará invitado, como está invitada toda la población, y se tomarán las mejores propuestas para tomar solución. Hoy no tendríamos una respuesta. Muchísimas gracias, es Al suficiente contrario. para mí. Gracias.